Crea en mí un corazón limpio, renueva en mí. Dios les bendiga, hermanos, qué bendición poder saludarte. Para nosotros es un gran privilegio. Mi nombre es Armando Torres, pastor de Iglesia de Cristo, Pueblo de Dios. Y quiero saludar de una manera muy especial a Iglesia de Cristo para la familia. Nosotros nos gozamos por poder saludarte, queremos bendecirte. Dios nos dio la oportunidad de estar ministrando también en el retiro y fue de mucha bendición el tener ese privilegio. Y el Señor me daba una palabra y quisiera tal vez compartirla contigo de alguna forma, así en breve. El Señor me hablaba sobre cuando Él venga, cuando Él regrese, si va a encontrar fe aquí en la tierra, si va a hallar fe en la gente cuando Él venga. Y hacía ver sobre una parábola de una mujer que clamaba a un juez que no temía a Dios, que era un hombre injusto, y clamaba de día y de noche. Y Jesús dijo, y si ese hombre, siendo como era, atendió su petición, ¿cuánto más mi Padre Celestial, dice, atenderá a aquellos que le claman a Él día y noche? Pero la pregunta era, ¿pero hallará fe cuando venga? Hermano, yo en el nombre de Jesús te exhorto esta mañana para que le creas a Él, para que en este momento abras tu corazón y digas, yo voy a creer. Recuerda Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que haya en tu corazón certeza, confianza, que Dios está contigo, que Él no te ha dejado, no te desampara y que la gloria del Señor será derramada sobre tu vida. Estamos en un ministerio que nos cubre bajo las alas apostólicas, bajo los 5 ministerios, bajo las 5 unciones, y esas lleguen sobre ti, porque su palabra dice que la unción viene por la cabeza, pasa por las barbas, llega a las vestiduras hasta el borde de las mismas, y así llegue a cada uno de nosotros. Pero créele, no te desanimes en medio de esta situación difícil, en medio de este tiempo de angustia. Créele al Señor, que Jesús halle fe en ti, que Jesús halle fe en cada uno de ustedes, hermanos, y que su iglesia crezca, que su iglesia sea bendecida, sea cubierta bajo esas alas, y que el destructor no toque, no alcance, y si llegara a pasar, que la sangre de Cristo sea una marca sobre ustedes, para que sea de bendición en el nombre de Jesús. Nosotros les bendecimos, agradecemos esta oportunidad, agradecemos al pastor y a los hermanos que hacen posible poder enviar este saludo y esta palabra para ti. Muchas gracias por darnos el privilegio. Me siento muy honrado por ser tomado en cuenta para esto. Que la paz y la gracia del Señor sean sobre ti y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Presencia en mí. Hermanos, que el Señor les bendiga, todo televidente, todo amigo, todo hermano. Llegue esta bendición a cada uno de sus hogares. Damos gracias primeramente al Señor por el privilegio que nos da. Iniciamos orando. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Tu voluntad es buena, perfecta y agradable. En esta hora, Padre, envío bendición en tu nombre, Señor, en tu nombre poderoso santo. Y me sujeto, Señor, toda palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor. Tú use, Señor, a tu sierva, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Bendita es tu palabra, Señor, y digna de ser escuchada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar en el libro de Eclesiastés. Pero no es este el tema. Como introducción, en el libro de
Eclesiastés en el capítulo 1 dice, versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y no hay nada debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Está marcando un tiempo, está marcando siglos. El tema es rescatados del horno de fuego. Pero como aquí nos dice que lo que es ya fue. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 11. Cuando muchos se reunieron, hicieron una torre de Babel. El hombre siempre ha querido dar un paso antes, pero no se puede, no se puede. Nada debajo del sol, que el Señor no lo permita. En los cielos, en la tierra, en los mares, no se puede. Amén. Dice que muchos se reunieron, queriendo hacerse uno. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Pero vamos al versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La palabra Babel, desde antes, su significado es el mismo: confusión. Hemos aprendido que Babilonia significa confusión. Hemos aprendido que Babilonia es el mundo. Hemos aprendido que Egipto es el mundo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer ahora el enemigo? Lo mismo de siempre: confundir, dañar, destruir, matar. Pero aquí estos hombres se hacían una torre y el Señor no lo permitió. Ahora vamos al libro de Daniel, donde nos vamos a centrar en el tema. En Daniel, en el capítulo 3. Amén. Rescatados del horno de fuego. Hay otras versiones que dicen fiero. Fiero buscaba y decía que es algo horrendo, es algo cruel, es algo despiadado. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí vemos otra vez al hombre haciendo una estatua. Esa torre no la pudieron edificar. Ellos querían llegar hasta el cielo. De allí fue derribado el enemigo de los cielos a la tierra. Y ahora quiere llegar otra vez. El hombre quiere volver a hacer una estatua. Esta vez la hará de oro. La Biblia nos enseña que nosotros somos probados como el oro. No he tenido la oportunidad de estar con un fundidor de oro, pero tengo enseñanza de que lo que queda es la escoria cuando somos probados como el oro. En estos tiempos estamos siendo probados, amado amigo, amado hermano, estamos siendo probados por el Señor.
pero de allí, de ese horno, el Señor nos va a rescatar. Amén. A todo el que cree, dice la palabra, a todo el que oye, dice la palabra, con fe. El Señor le habla, el Señor enseña en su palabra. Dice que esta estatua se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen. Póngame atención aquí en los grupos que se reúnen, porque hay sabiduría aquí. No vamos a entrar tanto en detalle, pero si usted puede pedir al Señor en oración, pedirle revelación, conocer más acerca de lo que Él nos quiere decir. Amén. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Algo impresionante es que si usted lee en diferentes versiones, esta es Reina Valera, pero si usted lo lee en diferentes versiones, en todos los capítulos marca muy bien esos grupos. En algunos dice sátrapas, son cubridores, protectores de las naciones, de los países. En otros lo traduce, oidores lo traduce como receptores. ¿Qué tipo de receptor estamos siendo? ¿A quién estamos escuchando? Nosotros somos receptores. El Señor nos ha creado los oídos, nos ha creado sentidos, y a través de la mente, a través de la inteligencia que Él nos da, nosotros podemos saber qué recibimos, qué está bien escuchar, qué no está bien, con qué o cómo lo vamos a escuchar. Amén. Aquí están marcando muy claro esos grupos, pero dice que esos grupos lo que iban a hacer era ir a ver a esa estatua, pero los que se iban a arrodillar, los que la iban a adorar, no iban a ser ellos. Hay una incógnita aquí. Ellos la hicieron, pero no la iban a adorar ni se iban a arrodillar delante de ellos. Para eso estaban convocando a otros grupos. En el versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Son 3 grupos, pero no dice una nación, dice naciones, y también dice pueblos, y también dice lenguas. En Babel lo que el Señor hizo al principio fue confundir. ¿Por qué? Porque ellos tenían una sola lengua. Ellos se querían entender. Ellos querían unirse y entenderse y decir: tenemos comunicación aquí. Si tú te vas allá a la derecha, tú te vas a la izquierda, al norte, al sur. Yo tengo cómo comunicarte. Yo tengo cómo entenderte. El Señor confundió las lenguas. Y de allí fue que iniciaron diferentes lenguas, y todas esas se han ido derivando una a otra. En Guatemala tenemos una riqueza de lenguas. Pero lo que el Señor me mostraba es que lenguas, también Él nos ha dado un don de lenguas espirituales y angelicales. Es decir, habían grupos aquí también. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor nos viene hablando desde antes de la fundación del mundo. Él nos viene hablando, Él nos viene enseñando, nos viene tratando, porque estamos aquí en el mundo, como les digo, para ser probados, para ir allá con Él
pero vamos a ser probados aquí en la tierra, porque la entrada ya no es fácil. Hay un solo camino, dice la Biblia, hay una sola verdad, hay una puerta, la cual se llama Jesús. Muchos no quieren entrar allí. El Señor ha marcado en su palabra cuál es el camino, cuál es la verdad. Y lo que les leí en Eclesiastés, lo que es ya fue. ¿Por qué? Porque el Señor habló a Noé, porque el Señor ya destruyó la tierra, el Señor ya destruyó el mundo antes. Al inicio en Génesis dice, y la tierra estaba vacía, y el Señor la ordenó. Quiere decir que ya había habido una destrucción. Pero también aquí en Génesis 6, el Señor volvió a destruir. Y nos dice su palabra que el Señor volvió a destruir con agua, con un diluvio. Pero el Señor, antes de destruir, Él habla, Él enseña, Él ha dejado mensajeros para predicar su palabra. Está en nosotros escuchar. Está en nosotros querer escucharle al Señor. No me escuchan a mí, escuchan a la palabra del Señor. En Génesis dice que el Señor se dolió en su corazón. El Señor se dolió en su corazón porque Él no quería destruir, pero la maldad del hombre era mucha. El mundo estaba corrompido en perversidades. En el mundo habían habido mezclas. Esto nos habla de su palabra. La Biblia a mí me dice, y a usted, querido hermano, le dice que Dios es amor. Lo que está tratando el mundo de hacer es de confundir, porque eso es lo que él hace, el enemigo, confundir, diciéndole, hay un solo Dios. Y es verdad, hay un solo Dios al cual amamos y adoramos nosotros. Pero el enemigo lo hace a través de decirle, amémonos todos. Y es uno de sus mandamientos, amar a nuestro prójimo. Pero el mundo lo está haciendo a través de decirle, está permitido cosas perversas, unión de hombre con hombre, unión de mujer con mujer. Eso es una perversidad y el Señor ha sido claro en su palabra. El mundo está diciendo, pero si Dios es amor y lo que ellos hacen es amarse, confundiendo al mundo, estableciendo sus leyes, estableciendo leyes de aborto, estableciendo leyes que están haciendo a su conveniencia. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo contaminado. El Señor ha dejado libre albedrío, pero no es el que quiera salvarse, no es el que escuche, sino el Señor ha tenido misericordia y amor desde antes de la fundación del mundo. No podemos con nuestras fuerzas salvarnos. Es el Señor quien ha dejado establecido a través de la cruz del Calvario. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos agradecidos con ese hermoso sacrificio que Él hizo. Aquí estaban convocando a adorar a una estatua. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que viene? El Señor está hablando en su palabra. También nos habla del diluvio que vino. Pero a Noé le dijo que iba a salvar a su familia. Hoy ahora el Señor te está diciendo, yo quiero salvar a tu familia. Yo te estoy hablando a tiempo. ¿Desde cuándo el Señor nos viene hablando? La gente no cree, la gente no escucha. El Señor se ha olvidado de nosotros. Vemos los tiempos difíciles. Miren lo que está aconteciendo. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. El Señor no escucha para muchos. Déjame decirte que el Señor está atento. El Señor mira a la tierra. ¿Por qué? Porque Él lo crió. Somos creación suya. Amén.
Continuamos. Y dice, viene otro grupo, el cual también marca en este mismo capítulo, y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero había una sentencia: y cualquiera que no se postre y adore, Vemos otro grupo que el Señor en su palabra lo marca. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir específicamente y no se salta flauta, tamboril, lo repite, no, sino todos específicamente. Si usted tiene su Biblia lo puede leer y específicamente marca estos mismos instrumentos. En algunas versiones lo traducen de otra manera, es decir, la zampoña, estuve leyendo un poquito, y la zampoña a veces es una lira, una gaita. Pero aquí el Señor está marcando instrumentos de música. Pero cada instrumento tiene un origen en los diferentes países. Puede usted investigar el origen de la flauta, puede usted investigar el origen del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música. Estamos viendo aquí que el arpa estaba entre ese grupo. El arpa y todos estos instrumentos de música se caracterizan porque son dulces, porque son agradables al oído. Se caracterizan porque son suaves a un oído delicado. Pero también se caracterizan porque se comparan al canto de unas aves. Puede investigar los orígenes de los países y de cómo estos instrumentos han sido llevados por diferentes países desde su origen. Es decir, la gaita fue en Escocia, lo escuchan en Escocia, lo escuchan en Irlanda, en Holanda, en España. Entonces allí ya vamos descubriendo los grupos. Hay grupos europeos, hay grupos andinos, hay grupos africanos en estos instrumentos. Pero no vamos a ver a detalle. Lo que le quiero mostrar es de que también estaba el arpa. Cuando el Señor en el Salmo 150 nos menciona salterio, pero también nos menciona arpa. A David le decían el dulce cantor. Estamos viendo aquí que ya los instrumentos habían sido llevados a Babilonia, y de esa manera es como el enemigo engaña. Ahora está engañando con instrumentos de música. Nosotros al Señor le damos alabanza y adoración. Aquí dice música, llámese diferente tipo de género. Pero se están llevando a instrumentos de nuestro Señor al mundo. Se los están llevando con engaño. ¿Por qué? Porque el enemigo hace eso. El enemigo les dice: te voy a dar fama, te voy a dar dinero. Eso es lo que ofrece el enemigo. Si usted alguna vez ha visto algún video o escuchado alguna historia de algún artista, incluso ellos venden sus almas por tener fama, por tener dinero, y no pueden salir de ahí. Solo el Señor los puede rescatar de ahí, amén. Porque el Señor es misericordioso y aún a ellos los puede rescatar de ahí. Pero vemos acá también de que
de que cualquiera que no se postraba inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y otra vez nos menciona, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sí se postraron, muchos se postraron. El Señor nos está advirtiendo. El Señor dice en su palabra que solo a Él debemos adorar. Aún Satanás al Señor le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. A Él mismo se lo dijo. Y la Biblia nos advierte que aún los cristianos podremos ser engañados. No sea tal cosa, Señor, y nos libre de adorar a lo que no es nuestro Dios. Aquí vemos también que Nabucodonosor era un rey. Es decir, todos estos instrumentos los escuchan los reyes, les gusta esos sonidos porque son suaves, porque son delicados. En algunos países también se traducía un instrumento de los que están acá en otra versión como sinfonía. Hay muchos conciertos de sinfonía afuera y son muy caros. Los reyes asisten a esos conciertos, o el que tiene dinero asiste a un concierto de sinfonía. Aquí mezclaba otros países, pero ¿de dónde han salido? De Europa, de Alemania, y cada uno con su grupo. Dice el 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. ¿Ven cómo va repitiendo cada grupo de la misma manera? Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y aquí venía el enemigo a acusar. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Si alguien ha leído la historia desde el inicio del libro de Daniel, sabe que estos nombres no eran los originales de Sadrach, Mesach y Abednego. Hasta eso hacen en Babilonia, cambiar nombre, el nombre que el Señor nos ha dado, el nombre que el Señor nos va a dar. Ellos lo cambian por nombres de sus dioses. Es decir, el significado de cada nombre de estos tres varones fueron cambiados en Babilonia. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías, con un significado poderoso en nuestro Dios. El enemigo quería anular el nombre que el Señor nos ha dado. Tú tienes un nombre, el Señor me ha dado un nombre. Nos ha llamado hijos. Ese es el primer nombre que el Señor nos da. Pero también en Apocalipsis nos dice que nos va a dar una piedrecita con un nombre,
que solo el Señor conoce ese nombre. Tal vez a algunos ya les ha revelado su nombre, pero el Señor nos ha dado un nombre en Él y para Él. Amén. Dice que estos varones no se postraron, pero vino el enemigo y los acusó. Fueron a acusarlos ante el rey. En el 15 dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El enemigo imitando a Dios, como diciéndole: te voy a dar otra oportunidad, adórame pues. El enemigo hace eso, imitar. Todo lo que Dios hace, Él lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él fue echado del cielo. Él ya no tiene cabida en el cielo. Él quiere hacer aquí en la tierra lo que no pudo hacer. Él quiere que lo adoren. Él quiere tener pueblos, naciones. No, las naciones son del Señor, Él las crió. Toda la creación, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que le dio vida, fue el Señor. Él no tiene poder de crear. Él no tiene el poder de crear. Tenemos un creador. Amén. Entonces aquí estos varones le dieron una respuesta muy contundente. Le dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Confianza, seguridad en el Señor. Y en el 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No importa, el Señor nos va a salvar. Y así no viniera el Señor, tampoco. No tengo miedo que me metan en ese horno. No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el que tiene las llaves de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. Lo dice su palabra. Está en Apocalipsis. Ellos tenían esa seguridad, esa confianza en el Señor, no en los dioses, con D minúscula, porque solo hay uno. Amén. Y aquí vemos que ellos no obedecieron. Y como no obedecieron, en el versículo 20 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fueron echados atados. Es otra cosa que hace el enemigo: atar, poner ataduras. El Señor nos ha llamado a libertad. Ya no estamos cautivos. El Señor te da libertad. El Señor quiere darte libertad. Estos varones fueron echados en el horno de fuego, pero acá veía algo que el Señor mostraba. Cómo utilizan la palabra inversa
en este capítulo. ¿Por qué? Porque es una manera de engañar. Si el Señor a nosotros nos dice que si nosotros no nos vamos a postrar ante esa estatua, ni ante algo que diga llamarse Dios, no vamos a ir a ese horno. Pero acá esos grupos de gobernadores, de satrapas, de consejeros y todos los que están acá descritos, ellos estaban a la inversa, diciendo, si no te postras, vas ahí. Pero el Señor a nosotros no nos dice eso. El Señor no nos va a enviar allí, porque nosotros no vamos a adorar a otros dioses. Ellos estaban haciendo la contraria al Señor. Y así manejan la psicología inversamente. Usted puede darse cuenta con esta pandemia. Están diciendo quédate en casa, la gente sale. Y ahora que hay libertad, la gente no sale. Así manejan muchas cosas en el sistema del mundo. Tratan de confundirnos. Tantas cosas que se dicen, tanto miedo que se dice. El virus es verdad. Dios lo ha permitido con un propósito. Darnos una oportunidad. El Señor está dando oportunidad de decirte, ven a adorarme. Ya no adores otros dioses. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como la orden del rey era apremiante, como toda orden del rey es apremiante en la tierra, pero nosotros tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones fueron metidos en el horno de fuego. Pero aquí viene lo glorioso. No voy a leer los grupos porque ya conocemos los grupos que se describen. Pero en el 25 viene lo glorioso. Dice, y él dijo, el rey, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ya no eran 3 varones. El Señor fue a rescatarlos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Salieron del horno. El mismo Señor los libró del horno ardiendo. ¿Por qué? Porque estos varones eran siervos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ellos estaban ahí, en Babilonia, pero ellos no pertenecían allí. La palabra de nosotros nos dice, nosotros estamos en el mundo, pero nosotros sabemos que no somos del mundo. Nuestra morada no es terrenal, dice la palabra. Tenemos una ciudad. Sí, querido amigo, déjame decirte, esto será destruido, sí. ¿Sabes qué hace el hombre ahora? Buscarse otro planeta, porque sabe que esto va a ser destruido. Se está buscando otro planeta. En su inteligencia, se está buscando a dónde ir a vivir cuando esto sea destruido. De allí mismo el Señor lo va a bajar, de allí mismo lo va a destruir. Ellos piensan que yéndose a Marte
podrán estar allí sin que el Señor los vea, sin que el Señor no va a destruir. Si el Señor es el creador del universo, todo es suyo. Vamos a ya ir culminando por el tiempo. En el 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey. Aquí los grupos ya habían disminuido. Si se dan cuenta, aquí estaban sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros del rey. Si leemos más adelante de Daniel, también vamos a poder entender otras cosas pidiéndole al Señor revelación de ciertos grupos, de a qué se refiere, de cómo el Señor nos habla a tiempo, porque el Señor hace eso, hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Aún hay tiempo, querido hermano, aún hay tiempo, querido amigo. El Señor nos está dando una oportunidad diciéndote: ven, todavía hay tiempo, todavía falta un poquito, pero ven a mí. Y entonces, aquí dice que se acercaron para ver a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ni siquiera olor de fuego, ni siquiera olor de humo. El mismo Señor fue a rescatarlos del horno ardiente de fuego. Aquí dice que estos varones se paseaban. Leyendo otra versión en la Biblia Kadosh, dice que estos varones se paseaban alabándole. Ahí estaba el Señor con ellos, pero ellos se paseaban alabándole, diciéndole: gloria a Dios, tú nos salvaste, cantándole. Ahora el enemigo dijo: les cerré las iglesias, ¿qué van a hacer esto? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a adorar? ¿Dónde me van a alabar? La Biblia nos enseña que no son estas 4 paredes, no. Cuando Cristo dice: yo vivo en ti, nos está diciendo: yo estoy contigo, donde tú estés, yo estoy contigo, yo estoy dentro. Yo estoy dentro. Puedes alabarme en tu casa, puedes adorarme en tu casa. El lugar que tú vayas, yo ahí voy a estar. El Señor lo prometió. El Señor cumple, el Señor es fiel. Amén. Y dice en el 29, vamos a leer mejor desde el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, hizo un decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Estaba reconociendo que no hay otro Dios que salve. Estaba reconociendo. ¿Por qué? Porque lo vio con sus ojos. Muchos quieren eso, ver con sus ojos.
hasta no ver, no creer. El Señor se olvidó de nosotros. El Señor ya no se acuerda de nosotros, hasta no ver, no creer. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Lo que nosotros no vemos. Eso es la fe. Pero tenemos la certeza, la convicción de que es y será hecho. Es y será hecho. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor es el mismo que hace milagros. El Señor es el mismo que muchos años nos sigue teniendo amor y misericordia. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. Porque su misericordia, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Porque su misericordia, dice los Salmos, es para siempre. Su misericordia es para siempre. Vamos finalizando. El Señor ha dejado sus leyes, sus decretos. ¿Cuántos le hemos escuchado? ¿Cuántos estamos obedeciendo? Estamos obedeciendo a los gobernadores, estamos obedeciendo al rey terrenal. Ponte mascarilla, ¿está bien? Ponemos mascarilla. 1 metro de distancia, 1 metro de distancia. Se lo digo, ¿por qué no obedecer al Dios de lo alto antes que a los terrenales? El Señor está hablando. El Señor nos llama a obediencia. ¿Por qué no obedecerle a Él? ¿Por qué no escucharlo a Él? No estoy diciendo que está mal obedecer a las leyes, porque dice la Biblia que el Señor es quien ha puesto los presidentes. También lo dice aquí en Daniel. El Señor los ha puesto, Él los ha elegido. No estoy diciendo que eso está anulado, no. Pero ¿por qué no obedecer al Señor nuestro Dios? A Jesús nuestro Salvador. Es una pregunta. Y un mandamiento que Él ha dejado. 2 mandamientos importantes fueron resumidos en Mateo. En Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Tu Dios, mi Dios, quiere ser tu Dios. Amén. Mi Dios es tu Dios. Amén. Le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Hay muchos dioses en la tierra, con diferentes nombres. Siempre han existido diferentes dioses. Dios del maíz, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de las estrellas. Y adoran a lo que no es, porque el creador del universo lo conocemos. Lo conocemos desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Es solo que estamos aquí en el mundo siendo probados. Hay una palabra que el Señor me ha dado para ti hoy.
cúmplase su palabra. Pero hay una palabra que el Señor me daba diciendo: estoy a las puertas. Cuando el Señor decía estoy a las puertas, es porque pronto está su venida. No, pero es que el Señor no ha venido. El Señor no ha venido porque no quiere que nadie perezca, lo dice su palabra. Faltan muchos, dice el Señor. Multitudes y naciones correrán a Él. El Señor me decía: estos acá se pelean por una corona. Los reyes se van a pelear por una corona, se van a pelear por el poder. Pero el Señor dice: pelea tu corona, pelea tu corona. Y el Señor dice: quiero entrar, estoy tocando. Quiero entrar y cenar contigo y tú cenarás conmigo. No endurezcas más tu corazón. A todo aquel que aún no le conoce, el Señor está diciendo: no endurezcas más tu corazón. Que Dios les bendiga. Vamos a orar agradeciendo al Señor. Padre, en esta hora, la gloria sea para ti, Señor. Tuyo es el ser, el poder y el hacer, Señor. Tu palabra es fiel y tu palabra dice que no regresa vacía, Señor. Riega y haz, Señor, amado mío, como a ti te parezca, Señor, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra. Bendice, Señor, todo hogar, toda familia por nombre, Señor, amado mío, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Misericordia, Señor. Misericordia, Eterno Santo. Gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor. Bendito Rey, tú eres nuestro Dios, el poderoso y sublime Santo. Gracias por la vida, Señor. Gracias, amado Rey, por hablarnos. Gracias por enseñarnos. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Crea en mí un corazón limpio, renueva en mí. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder saludarte. Para nosotros es un gran privilegio. Mi nombre es Armando Torres, pastor de Iglesia de Cristo, Pueblo de Dios. Y quiero saludar de una manera muy especial a Iglesia de Cristo para la Familia. Nosotros nos gozamos por poder saludarte, queremos bendecirte. Dios nos dio la oportunidad de estar ministrando también en el retiro y fue de mucha bendición el tener ese privilegio. Y el Señor me daba una palabra y quisiera tal vez compartirla contigo de alguna forma, así en breve. El Señor me hablaba sobre cuando Él venga, cuando Él regrese, si va a encontrar fe aquí en la tierra, si va a hallar fe en la gente cuando Él venga. Y hacía ver sobre una parábola de una mujer que clamaba a un juez que no temía a Dios, que era un hombre injusto, y clamaba de día y de noche. Y Jesús dijo: y si ese hombre, siendo como era, atendió su petición, ¿cuánto más mi Padre Celestial, dice, atenderá a aquellos que le claman a Él día y noche? Pero la pregunta era: ¿pero hallará fe cuando venga? Hermano, yo en el nombre de Jesús te exhorto esta mañana para que le creas a Él, para que en este momento abras tu corazón y digas: yo voy a creer,
Recuerda Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que haya en tu corazón certeza, confianza, que Dios está contigo, que Él no te ha dejado, no te desampara y que la gloria del Señor será derramada sobre tu vida. Estamos en un ministerio que nos cubre bajo las alas apostólicas, bajo los 5 ministerios, bajo las 5 unciones, y esas lleguen sobre ti, porque su palabra dice que la unción viene por la cabeza, pasa por las barbas, llega a las vestiduras hasta el borde de las mismas, y así llegue a cada uno de nosotros. Pero créele, no te desanimes en medio de esta situación difícil, en medio de este tiempo de angustia. Créele al Señor, que Jesús halle fe en ti, que Jesús halle fe en cada uno de ustedes, hermanos, y que su iglesia crezca, que su iglesia sea bendecida, sea cubierta bajo esas alas, y que el destructor no toque, no alcance, y si llegara a pasar, que la sangre de Cristo sea una marca sobre ustedes, para que sea de bendición en el nombre de Jesús. Nosotros les bendecimos, agradecemos esta oportunidad, agradecemos al pastor y a los hermanos que hacen posible poder enviar este saludo y esta palabra para ti. Muchas gracias por darnos el privilegio. Me siento muy honrado por ser tomado en cuenta para esto. Que la paz y la gracia del Señor sean sobre ti y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Presencia en mí.